pantalla te da la opción de compartir, o sea, justamente compartir la diapositiva, la presentación esa. Espérame. Acá a mí me dice que estoy compartiendo. Espera, voy a poner dejar de compartir y voy a poner de vuelta, a ver. La pantalla. ¿Ahora se está Vemos, viendo? vemos tu pantalla de vuelta con la presentación de Zoom, pero no ningún ni la ¿Ahora explicación. lo ven el Power? Aunque No, sea, ¿no se está viendo? no. Oh, bueno, si no, lo hago en el Tori, ¿no Power. querés enviármelo y yo lo paso? Dale, ya lo hacemos. ¿A tu mail particular o al de la Resi? Ahí, Vicky, se abrió la pantalla del mail. Estamos viendo tu pantalla. Ok. ¿Ahora ven la presentación? No, vemos solo lo de Google, digamos. Ay, Tendrías acá. Bueno, que ver te lo mando a Martín. bueno, Ok. Te lo mando a tu mail, Martín, ¿no? Bueno, Marta, acabo de enviártelo. Te lo envié, no sé si te llegó. ¿Quién no puedo compartir? ¿Llegó Martín el mail? Estás muteado. Sí, me llegó, estoy justo en Ah, este momento, lo estoy abriendo. Ahí se ve. sí, perfecto. Bueno, Bueno, vamos a comenzar entonces. Te hago una consulta, Martín. ¿Los chicos pueden participar o las preguntas al final? ¿Cómo? como vos prefieras, o sea, idealmente el chico puede preguntar, si surge Ok. alguna duda. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Vos me la vas pasando. Dale. Un paciente de 60 años presentó un infarto de miocardio hace 5 años. Durante el periodo agudo presentó glucemias de entre 120 y 125 miligramos de cilitro. Ay, no, pero pon en pantalla grande para que no se vea la respuesta. Tiene animación. Ahí está. Eh, en la actualidad, durante un chequeo médico presentó una glucemia de 115 miligramos de cilitro. ¿Cuáles serían, a su criterio, los pasos a seguir para descartar alguna intolerancia a los hidratos de carbono? Bueno, acá vemos que el paciente de 5 años, o sea, tuvo un infarto, por lo tanto tiene riesgo, digamos, factores de riesgo cardiovascular, y presentó 2 glucemias. A ver la siguiente, porfa.
un clic, así sale la respuesta correcta, y un cuadrito. Presentó 2 glucemias de 120 y 125, que eso corresponde a glucemia en ayunas alterada, que la glucemia en ayunas alterada corresponde a lo que llamamos categoría de riesgo incrementado para diabetes, y no solamente para diabetes, sino también para enfermedad cardiovascular. Así que volvemos para atrás. La opción correcta es realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos evaluando glucemia en ayunas y puede que en ese punto nos den el rango de prediabetes, pero que cuando le hacemos la PTOG, ahí ya se supera el punto de corte diagnóstico. Sobre todo porque recordemos que la prueba de tolerancia oral a la glucosa, las 4 herramientas que tenemos para hacer diagnóstico, es la más sensible, porque está comprobado que el punto de 120 minutos de la PTOG es la que detecta mayor número de casos de diabetes. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuándo debe solicitarse un estudio de albuminuria en un paciente diabético de tipo 2? A los 5 años de diagnóstico de la enfermedad, cuando presenta al menos 2 hemoglobina 1C mayor a 10 al momento del diagnóstico, o cuando presenta presión arterial. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2, recordemos que es una enfermedad que generalmente es silente. Esto significa que el paciente puede tener varios años de evolución de su diabetes sin que lo sepa, de manera tal que al momento del diagnóstico ya puede haber instaurada alguna complicación. Por lo tanto, en un diabético tipo 2 hay que pedir el estudio de albuminuria al momento del diagnóstico, lo mismo que en el caso de una mujer embarazada. Si una mujer embarazada se le hace diagnóstico de diabetes, ya sea pregestacional o gestacional propiamente dicha, también hay que pedirle en ese momento una albuminuria. La siguiente. ¿Para qué se utiliza la determinación de hemoglobina 1C? Bueno, todos sabemos que se utiliza para 2 cosas. Una, para evaluar el control metabólico del paciente, y otra también como herramienta diagnóstica. La respuesta correcta es la C, porque sirve para cuantificar el promedio de las glucemias de los últimos 2 a 3 meses, ya que estamos midiendo hemoglobina, que se encuentra dentro del glóbulo rojo, y la vida media del glóbulo rojo es justamente 2 a 3 meses. Vamos con la siguiente. ¿Voy muy rápido, Martín, o está bien? No, está bien. Ok. Se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa a un adolescente de 15 años, siendo la glucemia basal de 98 y la de 120 minutos 175. ¿A qué diagnóstico corresponden estos valores? Bueno, la glucemia basal todavía está dentro de la normalidad. Recordemos que hace un par de años el límite superior normal descendió a 100, antes era 110 y ahora es hasta 100, y a los 120 minutos nos dio 175 miligramos de decilitro. Por lo tanto, la respuesta correcta es tolerancia a la glucosa alterada. Si querés también un par de clics. ¿Por qué? Porque la basal es normal, 98, y la de 120 minutos está en el rango de prediabetes. Está entre 141 y 199. Entonces, por eso decimos que tiene tolerancia a la glucosa alterada. Vamos con la siguiente. El screening de diabetes gestacional se realiza de rutina en todas las mujeres embarazadas. ¿Qué prueba se utiliza? Glucemia postprandial, prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glicada o glutamina. Bueno, la glucemia postprandial, creo que todos ya sabemos que no sirve como herramienta diagnóstica. El diagnóstico de diabetes se hace con PTOG, que es una prueba estabilizada a nivel mundial. La hemoglobina glicada, si bien es una herramienta diagnóstica, no aplica para el embarazo. Durante el embarazo solo podemos hacer diagnóstico de diabetes con glucemia en ayunas o con prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pero recordemos que en todas las embarazadas que no tengan diagnóstico previo, en la semana 24, 28 y 28 hay que hacer sí o sí una PTOG. Fructosamina tampoco es opción correcta porque simplemente es una herramienta para evaluar control metabólico, no es una herramienta diagnóstica. Si alguien quiere preguntar algo, me interrumpe. Disculpe, justo, quiero consultar algo. En el paper que está en la biografía de Diabetes 2025, mencionan Sí. una segunda estrategia para diagnóstico de diabetes postgestacional, una de 2 pasos donde haces también prueba de tolerancia a la
glucosa, pero es un paso previo que creo que era una precarga de glucosa. Sí. Bueno, el diagnóstico de diabetes gestacional, vale la pena aclararlo, no es universal. O sea, así como el diagnóstico de diabetes en población general es el mismo en todos lados, el de diabetes gestacional es un tema controvertido porque hay discrepancia entre las diferentes sociedades científicas. En el caso de la Asociación Americana de Diabetes, que es cuya guía la que figura en la bibliografía, tiene dos posturas. Por un lado, o sea, propone el procedimiento en un paso, donde se administra una solución de 75 gramos y se hace la misma prueba que para la población general, y tiene una segunda estrategia que se llama procedimiento en dos pasos, que es a lo que vos estabas haciendo referencia, que tiene un screening con una solución con 50 gramos de glucosa, y si ese screening es positivo, requiere el paso confirmatorio, donde se realiza una sobrecarga de glucosa, pero ya con 100 gramos. La realidad es que cada médico va a indicar la estrategia, el abordaje diagnóstico que considere adecuado. Acá en Argentina, este procedimiento en dos pasos, la verdad que yo no tengo experiencia en cuanto a que se utilice. Yo no tengo ningún caso donde lo hayan pedido. Esa es la postura de la Asociación Americana de Diabetes. La postura de Argentina, según la Sociedad Argentina de Diabetes, es hacer una PTOG con 75 gramos, lo mismo que se administra para la población general, pero digamos, si un médico lo quiere pedir, lo puede pedir, pero la postura de la SAD es la sobrecarga con 75 gramos. Perfecto, gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos con la pregunta 6. Sí. Ya que estamos ahora con la diabetes gestacional, queríamos saber si el valor de corte, por ejemplo, que una embarazada vaya y se haga la glucemia basal y le dé alta ya de por sí. Corto la prueba y a partir de qué valor la cortaría. Bueno, más adelante hay una pregunta que hace referencia a eso, pero vamos adelantando. En teoría, si se supera el punto de corte diagnóstico para glucemia en ayunas, no se debería administrar la solución en ningún individuo, sea un hombre, una mujer no embarazada, un niño o una mujer embarazada. Ahora, ¿a partir de qué valor la suspendo? Bueno, vamos a tener que utilizar los puntos de corte para cada población. Para niños y población general, el punto de corte es glucemia basal 126, y para la embarazada, dependiendo de por quién nos guiemos, pero vamos a centrarnos en la Sociedad Argentina de Diabetes, deberíamos no administrar la solución a partir de una glucemia basal de 100 miligramos de cilitro. Estos serían los puntos de corte, que de hecho es una recomendación de la Sociedad Argentina de Diabetes para discontinuar la prueba en ese punto. Ahora, después, cada laboratorio puede ajustar un poquitito ese punto de corte porque puede tener en consideración la imprecisión del glucómetro. En los lugares donde yo trabajo y trabajé, nunca cortamos la administración de la solución ni en 100 ni en 126, ¿sí? Siempre le adjudicamos unos miligramos de cilitro más, habiendo calculado el coeficiente de variación del glucómetro y demás. Eso va a depender de cada laboratorio. O sea, en conclusión, no es estrictamente necesario cortar en 100 y en 126. Si uno saca el coeficiente de variación del glucómetro y le da, por ejemplo, no sé, que es de un 5%, bueno, podemos cortar la prueba en las embarazadas a partir de 105 miligramos de cilitro y en la población general a partir de 132, que creo que sería el 5% de 126. Pero la recomendación de la SAD es cortar, digamos, cuando se supere el punto de corte diagnóstico, porque ya se estaría cumpliendo un criterio diagnóstico. Aparte, Claro, sí, si se supera el valor basal, si supera apenas unos miligramos de cilitro por encima del valor diagnóstico, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, un paciente tiene una glucemia basal de 200, si le administramos los 75 gramos, tal vez podemos generarle una descompensación, ¿sí? Pero en teoría sería a partir de 100 y 126, con la salvedad de agregarle unos miligramos de cilitro más, dependiendo del coeficiente de variación del glucómetro utilizado. Perfecto, gracias. Bueno, vamos con la pregunta 6. Bueno, este era simplemente un esquemita que mostraba que más allá del screening previo que recomienda la Sociedad Argentina de Diabetes con glucemia en ayunas, en la semana 24-28, todas las embarazadas que nos tienen diagnóstico hasta el momento tienen que hacerse una PTOG. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el proceso por el cual se genera la hemoglobina glicada? Bueno, este es un proceso de glicación no enzimático, es un proceso de oxidación, ¿sí?
Es un proceso de oxidación no enzimático, pero dentro de todos los procesos de oxidación no enzimático, puntualmente la respuesta correcta es la C, que es una glicación no enzimática, donde un grupo, una molécula de glucosa, se pega de manera, digamos, no enzimática al grupo amino de la valina terminal de la cadena beta. ¿Te hago una consulta? Sí. Respecto a la filmina antiesta. Sí. ¿Puede ser que, según el consenso, el valor de 100 vaya bajado a 92? Eso es la postura de la Asociación Americana de Diabetes. Por eso yo les decía que el tema del diagnóstico gestacional es un tema controvertido, porque no todas las sociedades científicas comparten las estrategias y los puntos de corte. ¿Cuáles válidos? Son todos válidos. Cada médico, cada obstetra o diabetólogo va a elegir el procedimiento que considere más adecuado. O sea, son todos válidos. ¿Puedo hacer, Tori, una salvedad? Sí. A los fines, chicos, del examen, lo válido es la bibliografía del examen. Que eso no quiere decir que sea la realidad de la práctica clínica. Es lo que está diciendo Tori. Bien. ¿Cuál es la lógica de esto? Que no aparezcan este tipo de preguntas en el examen. Pero yo no pongo las manos en el fuego por la gente que hace preguntas, que a veces recurre a lo que puede de la bibliografía también. Exacto. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, seguimos con la pregunta 7. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Es estrictamente necesario un ayuno mínimo de 12 horas? No, porque el ayuno mínimo es de 8. Puede ser de 8 a 12 horas, pero no tiene que hacer estrictamente 12 horas de ayuno. ¿La solución de glucosa debe ingerirse en un intervalo de 30 minutos? No, es un intervalo muy largo, tiene que ser un intervalo de 5 minutos. Para adultos, la carga de glucosa es de 75 gramos, es la respuesta correcta, y en niños debe extraerse muestras a los 0, 30, no tiene nada que ver. Hoy en día los puntos de corte que tienen valor diagnóstico es el Pascal y el de 120 minutos. Así que podemos pasar a la siguiente. ¿Qué tipo de enfermedad es la diabetes tipo MODY? Diabetes de tipo MODY es aquella, digamos, la diabetes de adulto con comienzo en la edad juvenil. Bueno, la diabetes MODY pertenece al tercer grupo de la clasificación de diabetes, que estaba dentro del grupo diabetogénico, que se llama otros tipos específicos de diabetes, y la respuesta correcta es geneticopatía, porque las diabetes MODY son diabetes también ya monogénicas, porque hay una mutación en un gen puntual. Tenemos MODY 1, 2, 3, dependiendo de cuál es el que está mutado. Por ejemplo, en la MODY 2 está mutado el gen de la glucoquinasa, en la MODY 1 el gen del factor nuclear hepático 4 alfa. Es una geneticopatía. Hay una mutación puntual en un gen determinado. Siguiente. ¿Cómo se define la diabetes gestacional? Bueno, no voy a mencionar las 4 opciones que tenemos acá, simplemente voy a decir el concepto que sí o sí se tienen que llevar. La diabetes gestacional es aquella que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, obviamente que no fue diagnosticada previamente. El primer trimestre del embarazo está caracterizado por una tendencia hacia la hipoglucemia, por lo tanto, si hay una hiperglucemia en ese momento del embarazo, se considera como pregestacional. Y la segunda etapa del embarazo, segundo y tercer trimestre, están caracterizados por tendencia hacia la hiperglucemia, fundamentalmente generada por las hormonas diabetogénicas de la segunda mitad del embarazo. Por lo tanto, la diabetes gestacional propiamente dicha es la que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre. Una hiperglucemia detectada en el primer trimestre debe considerarse como diabetes pregestacional. Vamos con la siguiente. Bueno, esto esto es lo mismo que les dije recién. Después, si les interesa este material, lo pueden tener. La pregunta 10. Para un niño de 11 años de edad, 54 kilos de peso y unos 52 metros de estatura, que presenta 2 glucemias en ayunas de 89 y 35, se necesita descartar una posible diabetes. ¿Qué estudios solicitaría? Bueno, si uno saca el índice de masa corporal, da que este niño tiene sobrepeso. Las glucemias en ayunas
son normales porque están, digamos, por debajo de 100. ¿Y qué prueba le haríamos? Una PTOG con 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso, glucemia basal hiposprandial. Ya dijimos que basal hiposprandial no sirve para hacer diagnóstico de nada. PTOG con 75 gramos de glucosa y PTOG con 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso. La respuesta correcta es la C, que sería la misma solución que le damos al adulto, que recuerden que para niños la solución se prepara pesando 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso, pero esto es hasta 40 kilos. Si al multiplicar el 1,75 por el peso del chico nos da una cantidad de glucosa mayor de la que se le debe administrar al adulto, entonces en ese caso directamente hay que administrar la solución con 75 gramos. La siguiente. Ahí está, niños, 1,75. Perdón, Sí. ¿puede repetir? Eso es lo último. Bueno, en los niños, para todo PTOG es con 75 gramos de glucosa, excepto, bueno, para diabetes gestacional, con la estrategia de la ADA que consultó su compañero al principio. La solución de glucosa para los niños se prepara pesando 1,75 gramos de glucosa anhidra, o su equivalente en glucosa hidratada, por kilo de peso. Pero esto hasta un peso de 40 kilos del niño, de la criatura. ¿Por qué? Porque si uno multiplica 1,75 por 40, nos va a dar una cantidad mayor a 75 gramos. Y bajo ningún concepto, a un niño le podemos dar una carga de glucosa mayor que le damos al adulto. Entonces, hasta 40 kilos, pesamos 1,75 gramos de glucosa, la multiplicamos por el peso del chico, y hacemos la cuenta para saber cuánta agua le tenemos que agregar a esa glucosa para una solución del 20%. Si cuando nosotros multiplicamos 1,75 por el peso del chico y ese peso es mayor a 40, nos va a dar una cantidad mayor a 75 gramos, entonces directamente le damos la solución del adulto. 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muchas gracias. De nada. Vamos con la siguiente. Si desea conocer la reserva funcional pancreática de un paciente con diabetes tipo 2, tratado solo con hipoglucemiantes orales, con el objeto de medir su necesidad de retomar insulina exógena, ¿cuál es la mejor prueba para ello? Insulina plasmática en ayunas, sobrecarga de glucosa y determinación de insulinemia a diferentes tiempos, determinación de péptido C en la primera orina de la mañana o determinación de péptido C en ayunas. La respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien tanto el péptido C como la insulina previenen de un precursor común y se liberan a la población de manera equimolecular, la vida media de la insulina es muy corta porque ni bien se libera ya, la mitad de la insulina es captada por el hígado, la mitad o más, y el resto es captada por los tejidos periféricos. Por lo tanto, su vida media de circulación es bastante corta. Entonces, como se libera de manera equimolecular con el péptido C, porque proviene de un precursor común, el péptido C tiene una vida media un poco más larga, entonces es un mejor reflejo su medición de la reserva pancreática de insulina que la insulina misma, ¿sí? ¿Estamos bien con este punto o hay alguna duda? Bueno, seguimos con la 12. ¿Cuáles de los siguientes compuestos están involucrados? Perdón, una consulta. ¿En orina podría ser? ¿Está esa opción de usar la medición del péptido C en orina? El péptido C en orina tiene que hacerse en orina de 24 horas, ¿sí? No es que no se pueda hacer en orina, se puede, pero los valores de referencia están estandarizados para orina de 24 horas. Todos sabemos que la recolección de orina de 24 es una fuente de error muy importante, ¿sí? Primero que es engorroso para el paciente, porque la verdad es que tiene que estar todo el día en la casa con una orina de 24 horas, y la mayoría de los pacientes no juntan bien la orina de 24. Entonces, si el valor nos da mal, no vamos a saber si es porque juntó bien o no. Entonces, poder se puede hacer, pero la recomendación es hacer en péptido C en suero, que nos ahorramos todo el tema de los problemas de recolección y el sesgo que pudiera llegar a eso y la mala interpretación del resultado. Listo, muchas gracias. De nada. Seguimos con la pregunta 12. ¿Cuál es
de los compuestos que están involucrados en el desarrollo de las complicaciones? No, ¿cuáles de los siguientes compuestos están involucrados en el desarrollo de las complicaciones crónicas del paciente diabético? Bueno, la respuesta correcta es la D. Si me das un clic, Martín, tenemos nuevamente el gráfico del proceso de glicación enzimática. Nosotros tenemos que el grupo amino de una proteína se va a unir con el grupo carbonilo de un azúcar, va a formar la base de Gibbs, que es un compuesto de vida media muy corta. Luego, si la hiperluz continúa, el equilibrio de la reacción se va a desplazar hacia el producto de Amadori. Hasta producto de Amadori, el tiempo de formación de este producto es relativamente corto, es de días o semanas, ¿sí? Cuando nosotros en el laboratorio medimos la fructosamina o la hemoglobina glicada, lo que estamos midiendo es el producto de Amadori. Si la hiperglucemia continúa, entonces los productos de Amadori comienzan a reaccionar entre sí y se forman compuestos cíclicos a través de reacciones complejas de polimerización, oxidación, que son los que se llaman productos ACE, que en inglés significan productos finales de glicación avanzada. Estos productos son los responsables de las complicaciones a largo plazo de la diabetes. ¿Qué pasa? Si este producto ACE se forma a partir de una proteína de vida media corta y de recambio rápido, no va a ocurrir nada porque esa proteína se puede regenerar. Pero si la glicación ocurrió con una proteína, digamos, de vida media larga, por ejemplo, con el colágeno, o se formó en una proteína estructural de un órgano, como por ejemplo el riñón, entonces la funcionalidad de ese órgano está afectada y por eso decimos que los productos ACE son los responsables de las complicaciones a largo plazo de la diabetes, como la nefropatía, la retinopatía y entre otras, ¿sí? Entonces, los responsables de las complicaciones a largo plazo de la diabetes son los productos finales de glicación avanzada, que también lo pueden encontrar como productos ACE en la bibliografía. Seguimos con el siguiente. ¿Con cuántos niveles de glucosa sanguínea en ayunas está indicado suspender la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa? No me acuerdo quién fue la compañera que había hecho una pregunta, pero a ver cuál les parece a ustedes que va a ser la respuesta correcta. O sea, la idea es que si se supera el punto de corte diagnóstico para glucemia en ayunas, entonces ya no hay que administrar la solución de glucosa. La C, exacto. Es 126, entonces, si estamos hablando de población general, si fuera una embarazada, ya la respuesta correcta también podría ser la A, ¿sí? Porque el embarazo tiene otro punto de corte. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos, si quieren, bueno, esto es una Sociedad Argentina de Diabetes, el último consenso de diabetes en laboratorio hizo esta recomendación, ¿no? Que si se supera el punto de corte, 126 en población general o 100 en embarazada, ya, digamos, se aconseja administrar la solución de glucosa y hay que suspender la prueba. Vamos con la siguiente. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el screening para, acuérdenme, perdón, un segundito, ya en 2 minutos estoy, porque... Disculpen. ¿A qué edad y con qué frecuencia se debe realizar el screening para detección de prediabetes y diabetes en pacientes asintomáticos? Bueno, en ausencia de factores de riesgo, el screening, la respuesta correcta es la D. Tiene que realizarse a partir de los 35 años y si ese screening es correcto, hay que repetirlo cada 3, ¿sí? A ver si tengo creo que en la siguiente un resumen de esto. Esta es una captura de pantalla de la guía que es en la bibliografía para el examen y dice que o sea, si el paciente tiene factores de riesgo como sobrepeso y demás y algunos de los que han listado, tiene que chequearse a cualquier edad. Pero dentro de las opciones que nos daba la pregunta, la correcta era la D, porque si el paciente no tiene factores de riesgo, el screening debe comenzarse a partir de 35 años y repetirse cada 3 si es que los screenings vienen dando normales. No tengo ni idea cuáles van a ser las preguntas del examen, pero del lado derecho está cuándo debe realizarse el screening en los niños, ¿sí? Que es cuando tienen sobrepeso.
en los niños el sobrepeso se determina por el percentilo y no por el índice de masa corporal. Pero dentro de las opciones que nos daba la pregunta, la respuesta correcta era la D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para la hemoglobina A1C? En caso de diabetes light, el resultado no se correlaciona con el promedio glucémico, es falsa. Cuando se informa en unidades IFC, se debe expresar como porcentaje, falso porque las unidades IFC son milimol de hemoglobina 1C por milimol de hemoglobina total. El porcentaje son las que llamamos las unidades DCCT. En caso de anemia hemolítica, el resultado es menor al esperado para el control glucémico del paciente. Esta es la respuesta correcta. Y la muección siempre suero, no. O sea, si estamos hablando de hemoglobina glicada, necesitamos glóbulos rojos y por ende necesitamos sangre entera. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. A ver, la siguiente. Hemoglobina 1C como herramienta para realizar diagnóstico de diabetes. Siempre con cualquier metodología, falso, porque para hacer diagnóstico de diabetes la metodología tiene que estar estandarizada frente al método de referencia del DCCT y certificada por el NGSP, que es el National Lipohemoglobin Standardization Program, que es un organismo que, digamos, regula a los fabricantes y frente al cual se tiene que certificar para que la metodología sea trazable y podamos hacer diagnóstico con hemoglobina 1C. ¿Es indispensable un ayuno de 8 horas? Falso. Justamente una de las ventajas de hacer diagnóstico con hemoglobina 1C es que no requiere ayuno y tiene mucha menor variabilidad por situaciones como estrés y demás, a diferencia de la glucemia en ayunas. El punto de corte diagnóstico es 7% falso. Ese es el objetivo de buen control metabólico en general. El punto de corte diagnóstico es 6,5% y tiene menor variabilidad diaria que la glucemia en ayunas. Esa es la siguiente. En una mujer sana, durante las primeras 20 semanas de embarazo, el metabolismo de hidratos de carbono se modifica por el aumento de estrógenos. La respuesta correcta es la C. El aumento de hormona lactógeno placentario, esta es una hormona que aumenta en el segundo trimestre, en la segunda mitad del embarazo, que es en parte la que contribuye a la insulinoresistencia y a la tendencia a la hiperglucemia. El cortisol es una hormona que aumenta conforme avanza el embarazo. De hecho, a fines del embarazo puede llegar hasta triplicar su valor basal, pero siempre conserva el ritmo circadiano. Y los estrógenos son los responsables de todas las adaptaciones del cuerpo de la mujer para prepararlo para suministrar tanto el oxígeno como los nutrientes, y es el responsable también de que haya una tendencia hacia hipoglucemia en el primer trimestre, porque actúa a nivel del páncreas, produciendo el aumento en la secreción de insulina. Así que la respuesta correcta es la C. Una paciente presenta en repetidas ocasiones glucemias en ayunas entre 115 y 120 miligramos de decilitro. Habíamos dicho que esto correspondía a glucemia en ayunas alterada. Una hemoglobina 1C de 5,8 que también corresponde a categoría de riesgo. ¿Sí? ¿Qué estudio y cuándo recomendaría realizarlo en cuanto a hidratos de carbono? Glucemia pre y postprandial en los últimos 2 meses, solo si busca embarazo. Hemoglobina A1C inmediatamente. Repetir la glucemia en ayunas a la semana para diagnosticar diabetes o prueba de tolerancia oral a la glucosa anualmente para screening de diabetes. La respuesta correcta es la D. ¿Sí? O sea, recordemos que siempre que hay que uno detecta que un paciente está en categoría de riesgo, tanto para glucemia en ayunas como para hemoglobina 1C, siempre, digamos, la recomendación es hacer una PTOG, porque recordemos que el punto de 120 minutos es el que tiene mayor sensibilidad diagnóstica, es decir, detecta mayor número de diabetes que la glucemia en ayunas y que la hemoglobina 1C, porque puede ser que este paciente, digamos, tenga estos valores, pero cuando le hacemos una PTOG, a los 120 minutos se supera el punto de corte diagnóstico. Entonces, en ese caso, el paciente no está en categoría de riesgo, ya directamente es diabético. Así que recuerden que la herramienta más sensible siempre es el punto de 120 minutos. La siguiente. Bueno, este es el cuadrito que ya habíamos visto. Una mujer de 60 años presenta los siguientes resultados en la PTOG. Glucemia basal, 113 miligramos de decilitro, o sea que está en
categoría de riesgo, porque es glucemia en ayunas alterada, y glucemia a los 120 minutos, 205. La hemoglobina 1C es 6,7%. En situaciones clínicas es compatible con estos resultados. ¿Con estos resultados se realiza el diagnóstico de diabetes? Sí, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos valores que superan los puntos de corte diagnóstico. Si bien la glucemia en ayunas está en categoría de riesgo, la glucemia a los 120 minutos ya supera el punto de corte, que es 200 miligramos de salicil, y también la hemoglobina 1C supera el punto de diagnóstico, que es 6,5%. Y recuerden que el diagnóstico de diabetes se realiza con los criterios confirmados, es decir, que se alcance o supere un solo valor de corte de alguna de las herramientas diagnósticas no sería suficiente para decir que un paciente es diabético. En este caso ya tenemos dos valores, dos herramientas que superan el punto de corte diagnóstico, por lo tanto podemos decir que esta mujer es diabética. Nuevamente el cuadrito. La pregunta 20, ¿en qué situación la glucemia informada por glucómetro se ve falsamente elevada? Poliglobulia, hiponatremia, gota insuficiente o anemia. La respuesta correcta es la D, porque los glucómetros están digamos, estandarizados para estar en un rango de hematocrito normal. Recordemos que el glucómetro lo que hace es, digamos, mide la glucemia plasmática, ¿sí? Entonces, si un paciente está anémico, va a tener mayor plasma disponible y por ende mayor cantidad de glucosa. Una anemia marcada, ¿no? Tiene que ser. Porque recuerden entonces que los glucómetros están estandarizados para trabajar dentro de un rango de hematocrito normal. Al haber anemia, baja el hematocrito y hay mayor disponibilidad de plasma y por ende mayor disponibilidad de glucosa. La siguiente. Bueno, esta es una captura de pantalla de las guías de la IFCC de recomendaciones de laboratorio, donde justamente explica que puede haber resultados falsamente elevados cuando hay anemia. La siguiente. Según los Standards of Care de Diabetes 2025, que es la bibliografía que se les dio para el examen, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a criterios para diagnóstico de diabetes? Hemoglobina 1C mayor a 6,5 y glucemia al azar mayor a 200. Bueno, esta pregunta es medio capciosa porque hemoglobina 1C mayor a 6,5 es diagnóstico de diabetes, pero para que el enunciado sea verdadero tiene que ser verdadero todo el enunciado. Y glucemia al azar mayor a 200 está bien, pero este criterio tiene que estar acompañado por síntomas clásicos de diabetes. Polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Por lo tanto, el primer enunciado es falso. Glucemia a los 120 minutos mayor a 200 y glucemia en ayunas mayor a 100, no, porque para que el enunciado sea verdadero, la glucemia en ayunas tendría que ser mayor a 126, mayor o igual. Glucemia en ayunas mayor a 126 y hemoglobina 1C mayor a 7, esta es la respuesta correcta. Y glucemia al azar, la siguiente, glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos de cilitro con síntomas clásicos de diabetes y hemoglobina 1C mayor a 6,5%. En realidad, si un paciente está en la opción C, también podríamos decir que es diabético, pero los criterios diagnósticos planteados son mayor a 6,5% y al azar, glucemia mayor a 200 con síntomas clásicos de diabetes. Una pregunta. Sí. Ahí yo tenía entendido que si yo tenía un paciente con una glucemia al azar mayor a 200 con síntomas, no necesitaba repetir. Ya con eso ya me alcanzaba para el diagnóstico. Está bien lo que decís, es así, pero acá la pregunta está planteada en cuál es si el enunciado completo es verdadero o falso. Ok, sí, pero me refiero, yo había marcado la A porque creí que no necesitaba sí o sí los síntomas. ¿Me explicó? No. La del 200 sí o sí tiene que venir con síntomas. Sí, para que vos puedas utilizar la glucemia al azar mayor o igual a 200, para que eso sea un criterio diagnóstico, tiene que estar acompañado por síntomas clásicos de diabetes. Fíjate en la Biblia de los estándares de la ADA que hace mención a eso. O sea, en teoría, una glucemia al azar mayor a 200 que no esté acompañado de síntomas de diabetes, en teoría eso no es un criterio diagnóstico.
Ok, perfecto. En realidad, ese criterio, al azar mayor a 200 con síntomas clásicos, se refiere más que nada a los casos de debut de diabetes tipo 1, donde es inequívoco de que se trata de una crisis hiperglucémica secundaria a un debut diabético. Pero si vamos a ser estrictos, glucemia al azar mayor a 200, que no esté acompañado de síntomas clásicos de diabetes, no es un criterio diagnóstico. El siguiente. Bueno, acá tenemos los 4 criterios diagnósticos de diabetes, ¿sí? Acompañado de síntomas si es mayor o igual a 200, ¿sí? Al azar. Los marcadores humorales de autoinmunidad son importantes en diabetes tipo 1 porque son los responsables del daño autoinmune hacia las células beta pancreáticas. Falso. Los anticuerpos no son los responsables, son la consecuencia del ataque autoinmune a la célula beta. Los responsables del daño son los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Los anticuerpos no producen el daño, son la consecuencia del daño, ¿sí? Opción B, son los autoanticuerpos que denuncian el estado preclínico de la diabetes mellitus tipo 1 y de otras formas de diabetes asociadas a autoinmunidad. Respuesta correcta. La B es la respuesta correcta. Sirven para confirmar diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, no tienen nada que ver con la diabetes tipo 2 y tampoco confirman diagnóstico. O sea, en todo caso, confirman la etiología de la diabetes, ¿sí? Confirman que la diabetes es autoinmune. Pero en el caso de la opción C, los autoanticuerpos no tienen nada que ver con la diabetes tipo 2. Están asociados a diabetes tipo 1. ¿Son los productos de expresión? No, bueno, la opción D es nada, no tiene nada que ver. Si vamos a la diapo siguiente, hay un grafiquito que justamente los autoanticuerpos lo que tienen es que se hacen presentes en el suero antes del comienzo clínico de la enfermedad y mucho tiempo antes. Por ejemplo, el autoanticuerpo GADA puede estar presente hasta 10 años antes del comienzo clínico de la enfermedad. De ahí su utilidad. Pero son la consecuencia del ataque autoinmune. La siguiente. Una mujer que cursa su segundo embarazo presenta en el segundo trimestre de gestación 2 glucemias en ayunas de 118 y 123. Con estos resultados, ¿necesita realizar una PTOG para confirmar un diagnóstico? No, esta no es la opción correcta. ¿Esas subglucemias no implican patología? Sí, porque ambas glucemias superaron el punto de corte diagnóstico para diabetes gestacional. Acá en este caso sí hablamos de diabetes gestacional porque ya estamos en el segundo trimestre, ¿sí? Se hace diagnóstico de diabetes gestacional, la opción C es la respuesta correcta y realiza una glucemia pre y postprandial. Chicos, la opción D, que en varias preguntas apareció la opción de glucemia pre y postprandial, que se les quede grabado, con la glucemia pre y postprandial no hacemos diagnóstico de nada ni control metabólico de nada, no tiene gran utilidad, ¿sí? En este caso la respuesta correcta es la C, porque tenemos 2 glucemias en ayunas que superaron el punto de corte para diagnóstico de diabetes por cualquier sociedad, ya sea por la SAD, cuyo punto de corte es 100 para el embarazo, o por la ADA, cuyo punto de corte es 92, de acuerdo al procedimiento en un paso, y 95, de acuerdo al procedimiento en 2 pasos. O sea que acá no hay, digamos, confusión respecto a por qué sociedad, si se cumple o no. En este caso, estas glucemias superan los puntos de corte de todas las sociedades que vimos, ¿sí? Así que la respuesta correcta es la C. Y creo que viene la última ya. El umbral renal para la glucosa es 160 o 180, es un valor variable dependiendo de cada individuo. ¿Qué representa ese valor? La concentración plasmática por encima de la cual la glucosa comienza a filtrarse a nivel renal, la concentración plasmática por encima de la cual la glucosa es secretada en orina, el valor de referencia de glucosa plasmática, el valor de referencia de glucosa urinaria. La opción correcta es la B, ¿sí? La A no es correcta porque la glucosa, es una molécula muy chiquitita que filtra libremente por riñón. O sea, lo normal es que la glucosa filtre. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el túbulo contorneado proximal tenemos los cotransportadores sodio-glucosa llamados SGLT2, que son los responsables de reabsorber la glucosa. ¿Qué pasa? Cuando se supera el umbral renal, ese valor es el valor de glucemia por encima del cual los transportadores SGLT2 se saturan y ya no pueden seguir reabsorbiendo la glucosa y es por eso que la glucosa empieza a aparecer en orina, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la opción B.
Bueno, creo que ya terminamos, ¿no, Martín? Esa. Bueno, Sí, no sé sí. si alguien tiene alguna pregunta más respecto de las preguntas de hidratos de carbono. Sí. Sí. Bueno, pero es ahí cuando empieza recién a excretarse en la orina. La pregunta excretar, entiendo que se refiere a que aparezca glucosa en orina. Yo no hice las preguntas, no sé, eh, por ahí puede estar un poco mejorada la redacción de esa pregunta, ¿no? Pero bueno, Sí, es lo que aparece, la verdad, los chicos, si bien nosotros tratamos siempre de mejorar un poco porque hay preguntas muy mal redactadas, pero bueno, es el tipo de preguntas que aparecen en los choice. exacto. Sí, sí. Así que bueno, Tori, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo, perdón, para compartir apago Sí, la sí, sí. cámara para que no sea más lento. Pero bueno, muchísimas gracias, Tori. No, gracias por invitarme. Gracias, Vicky. Bueno, Gracias, chicos. vamos a continuar entonces con marcadores. Eh, Me presento, soy yo, el docente que va a estar con ustedes. Así que voy a compartir las preguntas. ¿Se ve la pantalla? Así es. Sí, sí se ve. Bueno, apago el video por las dudas para que no se enlentezca lo que comparto. La pregunta 25 dice, ¿cuál es el principal marcador bioquímico que se utiliza para el seguimiento de cáncer de mama? ¿Y qué piensan ustedes? La Ah, Ah, ¿qué A dijiste? 15-3. Exacto. Acuérdense, 19.9 gastrointestinal, es colon, páncreas, por ejemplo, sea 125, ovario, endometrio y PCA, creo que no tienen dudas de marcador de qué tipo de tejido es. Bien. 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los marcadores séricos tumorales? La C, como dijo recién, 125 de ovario epitelial. Sí, a ver, la- la- también puede ser por descarte esta pregunta, si no se acuerdan. ¿Por qué? Porque el alfa feto aumenta durante un embarazo normal. Es un marcador fetoplacentario, de unidad fetoplacentaria, por lo tanto aumenta durante el embarazo, con lo cual no es indetectable, al contrario, se cuantifica. La unidad beta no aumenta nunca en los tumores testiculares germinales, falso. Sí, en algunos tumores aumenta. La vida media de alfa feto es de 1 semana, no es de 32 días. Y yo lo único que le agregué acá en la respuesta, que decía que el CA125 está elevado en más del 80% de los pacientes con cáncer de ovario, pero en realidad de los tipos serosos, porque es de baja sensibilidad para los mucinosos. Bien, se los agrego para, más que nada, para que lo tengan como dato. 27. Indique cuál de las siguientes situaciones no podría explicar el aumento de PSA total en suelo en un paciente con patología oncológica prostática. Bueno, esta pregunta está mal formulada, no debería aparecer en los choice porque ya no se hacen preguntas más por la negativa. Bien, pero bueno, por lo menos sirve de práctica. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B de bueno, porque acuérdense que luego de una cirugía prostática, por lo menos hay que esperar 6 meses. En el caso del examen dígito rectal, por lo menos un mes. Lo recomendable es que primero se saquen la muestra de sangre para la determinación de PSA y luego se haga el examen dígito rectal. Bien. 28. Es indicación de realizar biopsia prostática en un paciente que presenta ¿qué?
La A, un coeficiente de PCA libre, PCA total menor al 18% o un valor de PCA mayor a 10. Bien. El otro criterio para biopsia prostática, ¿cuál es? El examen dígito rectal positivo. Bien, un paciente va a biopsia si el examen dígito rectal da positivo o si presenta algún criterio bioquímico, que es el valor de PCA mayor a 10 o el coeficiente de PCA libre menor a 18. Bien, ¿alguna duda con este? Con el que sí tuvieron problemas es con la 29, que decía la principal dificultad metodológica de la determinación de marcadores tumorales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es? La falta de estandarización. ¿Y no es la baja sensibilidad o la baja especificidad? No, la baja especificidad no es, yo había puesto esa y me la marcó como mal. Estaba en duda con esa. Sí, pero ¿por qué no? Porque primero que acá no están preguntando por el desempeño del marcador desde el punto de vista clínico diagnóstico, sino están preguntando por la metodología y por lo tanto por la capacidad analítica del marcador. ¿Entienden la diferencia entre sensibilidad analítica, sensibilidad funcional, sensibilidad clínica? Son diferentes criterios para evaluar un marcador en sus diferentes aspectos. Es cierto que los marcadores tumorales pueden tener algunos baja sensibilidad u otros baja especificidad, ¿bien? Pero está preguntando por dificultad metodológica. Entonces la dificultad metodológica puede ser o la falta de estandarización o un bajo límite de cuantificación. En general, el principal problema es la falta de estandarización de los métodos, ¿bien? ¿Se entendió? Sí. Por ahí no tenía la duda con la pregunta. O sea que, Ahora ya me perdón, quedó o claro. sea que el enunciado tendría que ser según la capacidad analítica para que la respuesta sea sensibilidad o especificidad. Para que sea sensibilidad o especificidad es preguntar el desempeño diagnóstico. Entonces uno responde por sensibilidad y especificidad diagnóstica. Ah, bien, Sensibilidad muchas gracias. diagnóstica es la capacidad del test de detectar de manera correcta los pacientes enfermos. ¿Bien? O sea, Sí, gracias. desempeño diagnóstico, sensibilidad y especificidad diagnóstica, además, tiene que ser la respuesta. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. 30. Indique cuál de los siguientes marcadores tumorales permite diferenciar una patología maligna de una benigna sin procedimiento diagnóstico adicional cuando el valor hallado en suero es superior al rango de referencia establecido. La D. Ninguno de los anteriores, y este tipo de preguntas tampoco aparecen porque la opción ninguna de las anteriores no es opción válida para los exámenes choice de residencia hoy en día. 31. La principal utilidad clínica de los marcadores tumorales séricos, ¿cuál es? Este es fácil. La A, monitoreo y La A. seguimiento. ¿Alguna duda con esto? Sigamos. No. Esta la marqué porque la mayoría respondió mal. Indique en qué momento del ciclo recomendaría la toma de muestra a un paciente de sexo femenino premenopáusica para la determinación de CA 125. La B. ¿La D de dedo? No, No, la B. Exacto. ¿Y eso por qué es? Porque la menstruación creo que podía aumentar un poco. ¿Por qué? Porque CA 125 aumenta, se puede expresar en el endometrio. Entonces, en endometriosis va a aumentarse a 125. En el sangrado, en la descamación del endometrio, también va a movilizar el marcador y aumentar su concentración circulante. Entonces, teniendo en cuenta la vida media del marcador y el sangrado, ¿cuándo ocurre el sangrado del ciclo?
¿En qué fase? Folicular. Comienza el ciclo, la fase folicular temprana es possangrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es recomendable durante el sangrado menstrual? No, porque va a dar valores altos. ¿Es recomendable en cualquier momento del ciclo? No, porque precisamente durante el sangrado va a dar valores altos. Durante fase folicular temprana, no, porque todavía está descendiendo. Y si uno lo que está buscando es un marcador de cáncer que el valor aumente, estamos perdiendo utilidad del marcador. ¿Es recomendable en cualquier momento fuera el sangrado menstrual? Sí, o algunos en la bibliografía dice a partir del 7º o 10º día en la fase folicular, o otros directamente no aclaran. Bien, pero En lo lo que es la recomendable, ovulación, fundamental es que sea fuera del sangrado. ¿Cómo? en lo que es la ovulación, ¿puede ahí alterarse el marcador? Pero no es tan significativo como ocurre con el sangrado. Ah, bien, Digamos, perfecto. una paciente que se saca en fase folicular temprana podría dar este marcador tranquilamente 70, por ejemplo. O sea, un aumento de 2 por del valor del límite superior que tenga el CA 125 o por la metodología. No va a ser 10 por, pero tranquilamente 2 por como si fuera una reacción inflamatoria del tejido. Bien. Con el pico ovulatorio podría llegar a ocurrir, pero es mucho menor a lo que ocurre por el sangrado. Bien. 33. Indica en qué momento es recomendable la toma de muestra de PSA considerando un paciente sexo masculino de 49 años con un antecedente de hace más de un año PSA total elevado al que se le va a realizar un examen dígito rectal. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Ah, La A. Puede el paciente realizar el examen dígito rectal el día posterior a la extracción de sangre. Creo que esta ya la había comentado. 34. Indique cuál de las siguientes no es causa de elevación de CA 125. De nuevo, esto es una pregunta por la negativa, no se hace. Infarto. El infarto. Bien. Pero fíjense, cáncer de ovario, mioma, endometriosis, todo eso son causales de elevación de CA 125. 35. Esta también nos la respondieron mal. El antígeno prostático específico, su utilidad más importante en el carcinoma de próstata, ¿cuál es? la B. A ver, ¿permite realizar diagnóstico temprano de hiperplasia prostática? No, es la B. Todo lo que sea diagnóstico, salvo excepciones, recuerden con los marcadores séricos tumorales, el diagnóstico de cáncer, ¿cómo es? Lo hace el patólogo. Por biopsia. Biopsia, o sea, claro, es por patología, no es por laboratorio. Bien, entonces las opciones A y C no pueden ser, mucho menos la confirmación diagnóstica, por lo tanto, la opción B es la única que queda. 36. Con respecto a la utilidad del marcador 15-3 en el estudio de screening para el diagnóstico de cáncer de mama temprano, ¿cómo lo considera usted? No se usa para cribado, es la A. No, no se usa para screening en nuestra población. Bien. ¿Cómo circula el PSA en sangre? Este es fácil. La La Libre y complejado. Cuando hablamos de PSA total es porque medimos las dos. 38. En cuanto a los marcadores tumorales más comúnmente utilizados en pacientes con cáncer de testículo. Esta les costó. ¿Ustedes saben cómo se clasifican los tumores de testículo germinales? Era seminomatosos y no seminomatosos. Claro, y también están los mixtos, ¿no? Y eso es una clasificación que lo puede hacer el patólogo con la biopsia. La diferencia entre los dos es que los no seminomatosos van a movilizar alfa-feto. Entonces, la presencia de alfa-feto en sangre en estos pacientes va a excluir el seminoma puro.
Después, si ustedes no se acuerdan de la clasificación, se pueden acordar que la vida media de la subunidad beta es de 48 horas, de 2 días, no de una semana, ese es el alfa-feto. La HCG es una hormona secretada habitualmente por el saco vitelino y el hígado fetal. ¿Quién secreta la HCG? La placenta. El corio. Bien, o sea, la parte de la placenta derivada del trofoblasto. De ahí es la gonadotrofina coriónica humana. También puede haber una muy baja síntesis hipofisaria, pero eso es muy, muy, muy bajo. ¿Y qué hormona secreta el saco vitelino y el hígado fetal? La alfa-feto. Bien. Y con respecto al valor pronóstico, no es del todo cierto, porque en realidad sus niveles sí tienen valor pronóstico en este tipo de tumores. Acuérdense que cuando los niveles de HCG son más altos, al momento del diagnóstico, tienen mayor riesgo de recurrencia de estos pacientes. Por lo tanto, la concentración de los marcadores séricos tumorales, en este caso, no solamente nos pueden dar una idea del tipo, sino también en la etapa de que se encuentra de evolución de la patología del paciente. ¿Quedó claro? Entonces sí tienen algún tipo de valor pronóstico, porque cuanto más alto, peor, para resumirlo. 29. Indique la situación clínica más adecuada si un paciente presenta los siguientes valores de laboratorio. SEA 19.9 de 2500, SEA 125 normal, alfa-feto normal y SEA de 18 aumentado. Entonces tenemos aumento de 19.9 y de SEA. ¿Qué es? La B. Diagnóstico no importa de qué sea, no se hace diagnóstico en marcador sérico tumoral, seguimiento sí, entonces tengo las opciones B y C, pero cáncer de próstata es con PSA, que no es el caso este, queda cáncer de páncreas, y sí, los marcadores para cáncer de páncreas son el CEA 19.9 y el CEA, que vendría a ser el otro marcador. ¿Alguna duda con los marcadores séricos tumorales? Yo tengo una duda respecto a la anterior, a la de la alfa-feto. En el Dime. caso que dijiste de los tumores mixtos, ¿ahí cómo estaría? No, los tumores mixtos en realidad tienen ambas características. Entonces vas a encontrar alfa-feto. Ok, gracias. Porque es mixto, precisamente es un tumor con características seminomatosas y no seminomatosas. Bien. ¿Pasamos endocrino? Sí. Bueno, y me iba a acompañar Sabrina, pero está llegando, así que